Buenos días, mi nombre es Jamie Alejandra Alarcón y junto con mi compañero Jonathan Andrés Díaz vamos a presentar el proyecto de mecánica analítica. Este se llama Perturbación del potencial de Morikazu, TODA y secciones de Poincaré. Bueno, para empezar, me gustaría mencionar algunos antecedentes. En 1962, Michael Ennon, quien ustedes observan a la izquierda, y Carl Ellis, quien observan a la derecha, estudiaron el movimiento no lineal de una estrella alrededor de un centro galáctico con el movimiento restringido en un plano. En 1964 publicaron este artículo que vemos en la diapositiva llamado The Applicability of the Third Integral of Motion, Some Numerical Experiments. La idea de este estudio era encontrar una tercera integral de movimiento en una dinámica galáctica. Para esto, ellos tomaron un potencial bidimensional, no lineal, simplificado, y encontraron que la tercera integral existía solo para un número limitado de condiciones iniciales. Bien, recordemos que la integrabilidad de un sistema implica la existencia y la conservación de estructuras topológicamente equivalentes a toros en el espacio de fase del sistema. En este caso estamos tratando con un potencial bidimensional, es decir, un sistema de 2 grados de libertad. Por lo tanto, el espacio de fase tendrá estas estructuras de toros en un espacio de 4 dimensiones. En la parte superior izquierda les presentamos el potencial de toda. Y pues como les decía, este es un potencial bidimensional, por lo tanto tiene 2 grados de libertad. Y las ecuaciones de movimiento correspondientes, es decir, las ecuaciones de Hamilton asociadas a este sistema, entonces se presentan en la parte inferior izquierda. Debido a que es no lineal, se podría pensar que el sistema es no integrable. Sin embargo, Toda descubrió que es integrable y que por lo tanto existe una segunda integral de movimiento, la cual permite resolver analíticamente el problema. Esta segunda cantidad o integral de movimiento es la que se presenta como la función f. El potencial asociado al hamiltoniano de toda tiene una estructura que asemeja un pozo de potencial bidimensional de forma triangular, como lo muestran las líneas equipotenciales en la parte derecha de la diapositiva. Y a su vez se puede ver que para valores de energía pequeños, este potencial se asemeja cada vez más al de un oscilador armónico bidimensional e isotrópico. En esta diapositiva lo que les presentamos es un rescalamiento del potencial de toda y fijando un valor de la coordenada x en 0, entonces se puede ver cómo a diferentes escalas de energía estos potenciales pues van cambiando de forma. A bajas energías, como les decía, pues se va a parecer más al potencial de un oscilador armónico. Esta corresponde a la curva azul, mientras que, por ejemplo, la curva morada representa la forma que tendría el potencial eh, para distancias lejanas o para valores grandes de energía. La cantidad conservada hallada por toda eh, a bajas energías se puede aproximar al valor que es momento angular, que como sabemos para el problema del oscilador armónico bidimensional es efectivamente una cantidad conservada. En particular, cuando se considera la aproximación a tercer orden del hamiltoniano de toda, entonces lo que se obtiene es el hamiltoniano de Enon-Hiles. Ellos estudiaron este problema y comprobaron que solo bajo ciertas condiciones iniciales estaba definida una segunda integral de movimiento adicional al hamiltoniano. Si tomamos la constante de movimiento del hamiltoniano de toda y le hacemos una expansión a tercer orden, encontramos que esta no es una constante de movimiento y solo se cumple bajo ciertas condiciones iniciales. El problema central eh, del, del proyecto consiste en
a partir del hamiltoniano de toda, hacer una perturbación de tal manera que el hamiltoniano coincida con una combinación lineal del de toda y el de Enon-Hiles. Esta perturbación entonces está, digamos, determinada por el parámetro lambda, en el cual pues, puede tomar valores entre 0 y 1. Ahora, también proponemos una nueva integral de movimiento que consiste en perturbar la función de toda utilizando la función de Elon-Hiles mencionadas anteriormente. Aquí observamos las secciones de Poincaré para el hamiltoniano de toda. Se observan curvas cerradas, bien definidas, dos puntos elípticos rodeados por estas curvas cerradas y dos puntos hiperbólicos representados con rombos, en el cual se observan que las líneas se alejan de ellos. Aquí se presentan las secciones de Poincaré para el hamiltoniano perturbado. Siendo 0, el hamiltoniano equivalente al del problema de toda, y con lambda igual 1, el hamiltoniano de Enon-Hiles. Entonces, pues acá se puede ver cómo a medida que el parámetro perturbativo se aumenta, entonces estas curvas cerradas que se habían mostrado antes, que estaban alrededor de puntos fijos elípticos, entonces se empiezan como a romper, generando nuevos puntos fijos eh, y también curvas cerradas que rodean esos nuevos puntos fijos. Cuando se sigue aumentando el parámetro lambda, entonces pues para un valor de 0,6, entonces ya la estructura de estos toros, digamos que se ha deteriorado bastante. A medida que se aumenta aún más el parámetro perturbativo, entonces ya esta estructura se pierde y entonces empiezan a haber eh, puntos que no hacen parte de trayectorias bien definidas en el espacio de fase. Entonces aquí es donde se empieza a ver el comportamiento caótico del sistema. Y ya cuando el valor de lambda llega a 1, pues nos encontramos en el caso del hamiltoniano de Enon-Hiles y pues se ve que la mayoría o casi totalmente el sistema se va a comportar de manera caótica. Acá observamos la evolución temporal de la energía para una energía inicial de un sexto para diferentes lambdas y encontramos que esta es constante para todos los lambdas. De la misma manera, la evolución temporal para la función f lambda que se propuso como una posible constante de movimiento, se encontró que únicamente para el valor de lambda igual a 0, esa función es constante. Para valores cada vez mayores, la función tiene un comportamiento oscilatorio, pero no periódico, y pues esto demuestra que entonces esa no es una cantidad conservada y que solamente en el problema original de toda esa cantidad se conserva. Como conclusiones tenemos que el hamiltoniano de toda es un hamiltoniano no lineal, pero al aproximarlo a tercer orden se vuelve no integrable. Se mostró la segunda integral de movimiento necesaria para que el hamiltoniano de toda sea completamente integrable y su aproximación a tercer orden. Además, se propuso una perturbación del hamiltoniano de toda a través de un parámetro que produzca una combinación lineal entre ambos hamiltonianos. Se exploró la posibilidad de una cantidad conservada por medio de la segunda integral de movimiento del hamiltoniano de toda y su aproximación a tercer orden, y se mostró que a bajas energías esta cantidad se conserva, pero que la energía del sistema se conserva para cualquier valor de la perturbación. Por último, una perturbación permite identificar paulatinamente cuáles son los primeros toros que se destruyen y ver efectivamente que la estructura topológica del espacio de fase cambia drásticamente a medida que el sistema se parece más al de Enon-Hiles. En esta última diapositiva presentamos las referencias que utilizamos para el proyecto. Gracias por su atención. Gracias.